Bueno, un nuevo día. ¿Quién hay por ahí? Muy buenos días. Vamos a ver que se conecten. Clase 2 de mayo del 2023. Esta es la primera parte de el cuerpo. Vamos a subir. Muy buenos días para las personas que se conectan. Muchas gracias por asistir a este directo. Y en esta oportunidad, como pueden observar, vamos a empezar ahora sí a subir esta base. Ya tengo listo el fondo. Sí, vamos a empezar a subir el fondo de esta mochila. Buenos días, Will Creations by Diana Carolina Izquierdo. ¿Cómo está? Miren, niños, yo ya tengo la base, les voy a decir, me quedó bastante grande. Esta base me quedó de 20, bueno, prácticamente aquí veo 22, ¿sí? 22 centímetros de ancha, por así decirlo, o de fondo. Yo ya tengo necesariamente que subir ya porque ya me quedó grande. Entonces yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una vuelta unicolor. Y por supuesto, yo voy a usar un marcador de punto o un marcador, lo que ustedes tengan, un hilo contrastante. Vamos a ver entonces. Por ahí estaba viendo que estaba subiendo unas fotos, me encantó los colores. Creo que era una negra como con beige, si no estoy mal, ¿cierto? Voy a marcar el primer punto para saber, porque como voy a dar una vuelta unicolor, en la clase pasada quedamos acá, ¿cierto? En que íbamos a hacer esto. Buenos días para las que se conectan, un saludito para Luz Janet, que acaba de comentar, muchas gracias. Esta es la clase número 1, como les dije, de el cuerpo, ¿sí? Vamos a subir. Entonces ahí marqué el punto y me voy a ir yendo. Ya no vamos a hacer más aumentos. No vamos a hacer más aumentos porque ya tengo el diámetro deseado. Yo voy a empezar a subir. Entonces doy simplemente puntadas con este color, con el color de base. Y bueno, estamos... Yo había dejado publicaciones de que nos íbamos a conectar en un directo el día de hoy, a esta hora, tempranito. Entonces sí, muchos estuvieron avisados. Entonces miren, yo el tejido, ya puedo ir jalando de a poquito el cordón alma, los cordones, el cordón y los hilos, para que se me empiece a levantar el tejido. Machel Yurani, Yolima Muñoz Sierra, buenos días, bienvenidas, ¿cómo están, amiguitas lindas? Por aquí, tejiendo un hermoso bolso, empezando a subir. Y si se dan cuenta, estoy tejiendo sobre la pestañita trasera del punto, ¿sí? Esta mochila va a quedar espectacular, lo van a ver. Reviso el revés, que no se me vean los hilos, vuelvo y volteo. Y ya la mochila está empezando a subir, miren. Ella se empieza como a levantar. Es mucho más fácil. Están aquí en la sección de en vivo. Un saludito, por cierto, a Lucy Duarte. Miren, ustedes se van al canal. Les voy a mostrar. Ustedes se dirigen al canal. Entonces, donde está la pestaña de en vivo, miren, en vivo, ahí van a encontrar el paso a paso. Miren, yo tengo ya varios videitos donde les enseño a con cuántos puntos iniciar, cómo hacer los aumentos. Miren, tengo 2 clases y estamos en una tercera clase, ¿cierto? Pero la tercera clase es referente al cuerpo de la mochila. O sea que vendría siendo la primera del cuerpo de la mochila. En la sección de... Exacto, la pestañita de atrás. Todo el tiempo. Miren, lo van a ver. Tengo el tejido, miren. Entonces, la pestañita de atrás, ahí.
Solo la pestañita de atrás de cada punto. Se fijan, miren qué fácil es. Y sobre todo es muy chévere porque ya es mucho más, o sea, realmente subir ya es muy bueno. Me gusta mucho subir cuando ya tengo la base terminada y empiezo a subir. Miren, son como unas muñequitas. No pude hacer más vueltas porque como ya la base es demasiado grande, me mide 21, ¿cierto? 21 y medio. Yo les dije 22, ¿cierto? Miren que la base es demasiado grande la base. Entonces ya creo que no, es mejor dicho, no es recomendable hacerla más grande. Para mí esta ya es una medida apenas. Pero bueno, si ustedes la quieren hacer un poquito más grande, pues la hacen. Se puede hacer más grande también. Miren, yo ya estoy tejiendo. Recuerden, ya no vamos a hacer más aumentos para que el tejido empiece a echar para arriba. Sí, ya es demasiado, ya es muy exagerado a mi parecer, a mi gusto, pero bueno, hay personas que les gusta así 23, 24, 22. Entonces yo la hice de 21, 21 de base, 21 y medio. Es más que suficiente para el tamaño de la mochila. Miren, entonces yo sigo tejiendo punto por punto. Y ella se va encocando, miren, no necesito hacer más nada. Y ella se va encocando solita. Esto es un pedido que me hicieron, entonces aprovechando de que pues debo hacerla, decidí hacer estas clasecitas también en directo. Recuerden, no hacemos más aumentos, necesitamos que el tejido empiece a subir, entonces punto por punto. Otra cosita, yo para esta clase de diseños no necesito saber la cantidad de puntos porque como son dos diseños, se ubica un diseño adelante y un diseño atrás. Vamos a hacer a Mafalda, ¿sí? No, yo no tengo patrón, yo no manejo patrones para las bases, se los he dicho muchas veces, no manejo patrones para las bases, yo me guío de foto o improviso en un diseño, ¿cierto? Hago los diseños que me salen de la mente. Mucha gente no lo cree, pero sí, así trabajo yo. Yo realmente trabajo los diseños como de... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, no puede ser que lo tenga en el otro celular. Yo no lo mandé acá. Yo no puedo creer esto. Ay, no tengo... Ay, me va a tocar guiarme de la que tengo en el Facebook. Vamos a hacer a Mafalda. El diseño que vamos a poner es Mafalda, pero obviamente debo tener el diseño a la mano. Yo lo tengo acá en mi página de Facebook, voy a buscarlo. Y obviamente, ¿cómo se dice? Este no es. Solamente tengo que cambiar un color que es el color del vestido, porque la foto que yo subí a la página de Facebook, el vestido de esa Mafalda es rosado, pero en realidad la Mafalda original es roja, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta. Miren, esta es la Mafalda que yo voy a hacer. Este es el diseño que voy a poner en el cuerpo de la mochila. La voy a guardar de una vez en mi teléfono. Este es el diseño que vamos a manejar. Entonces, vamos a realizar un diseño adelante y uno atrás. Pero yo todavía debo terminar, no he terminado más bien la vuelta lisa. Tengo que terminarla. Porque a mí en lo particular, cuando yo estoy haciendo las mochilas, no me gusta que el diseño quede muy pegadito a la base. Es decir, yo hago una línea
en unicolor para hacer una separación, ¿cierto? Porque no me gusta que el diseño quede muy pegadito al diseño de la base. Entonces, por esa razón hago esta separación. Así es, Diana. No necesariamente tenemos que tener un patrón a la mano. Digámoslo así, es la experiencia. La experiencia y bueno, realmente lo que salga de la mente. Ustedes van a... Por lo menos este fue de un diseño que yo ya había hecho antes. Yo simplemente miré la foto y me guié, pero no di un patrón, nada. De pronto hay personas que necesitan patrones, pero les recomiendo que no se guíen de patrones porque muchas veces esos patrones les dicen a ustedes dónde deben poner los aumentos y se enredan más. Se enredan más. Buen día, Patricia Mejía Ramírez, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Entonces estamos subiendo el cuerpo de la mochila. La primer vueltica, miren, ahí está. Miren el diseño, cómo quedó. ¿Qué tal les parece el diseño? No sé si ustedes logren ver algún dibujito ahí. ¿Qué logran ver? Dejen en los comentarios, escriban qué figurita ven ustedes ahí. Entonces yo sigo. Todavía me falta, miren, tengo que llegar hasta el marcador. Esta es la número 3 de la marca Macusa. Miren, Macusa número 3. Ahí está. Miren, sin necesidad de yo jalar ni de hacer absolutamente más que seguir tejiendo. Acá porque se me ve un hilo, miren, él se encoca solito, miren, se encoca. Entonces, sigan tejiendo una vuelta en unicolor. No, realmente no conté los puntos porque como les dije, para esta clase de diseños no es importante saber la cantidad de puntos porque como son solo dos diseños que voy a poner, uno adelante y uno atrás. Entonces ustedes pueden tener 200, 220, 240, 236. Eso sí, es muy importante que se mantengan en un rango de puntos. Por ejemplo, para una mochila grande hasta máximo 240 puntos. ¿Sí? Miren, se fijan, ya voy empezando, ya estoy subiendo hasta la primera vueltica de levantamiento. Más no cuenta como vuelta de diseño, no. Es una vuelta unicolor, pero de levantamiento. ¿Sí ven? Miren, ella se encoca solita. Se encoca solita, miren. No necesito hacer más nada. Hay gente que jala mucho el cordón, también es válido. O sea, jalan, o sea, esto solamente se hace para levantamiento.
Es decir, ellos lo que hacen es jalar todo esto, entonces el tejido se encoca más. Eso lo pueden hacer también. Exacto, yo ayer subí dos videos. Ayer subí dos videos dos directos más bien, donde les explicaba desde el comienzo, para los que estuvieron, se fijaron desde que se fijaron que yo desde el comienzo subí esos directos, todo lo expliqué, todo, absolutamente todas las puntadas las expliqué. En el canal, en la página, está la sección de en vivos. Como les dije, es que hay mucha gente que a lo mejor no sabe buscarlo y es entendible, pues porque no saben manejar no saben manejar pues, las plataformas. Pero ustedes ingresan a YouTube, miren, normal como cualquier persona. Y entonces ustedes buscan el canal, por ejemplo, vamos a escribirlo, vean, TGY. Ustedes están en el buscador, miren, y de repente escriben con Andrés Rodas, bueno, un ejemplo. Ahí, miren. Entonces ustedes dan clic al nombre, clic, ¿cierto? Pulsan. Y miren, acá hay una serie de pestañas, miren, página principal, luego están los videos, luego están los videos cortos, el en vivo, miren. Entonces ahí en la sección de en vivo, se fijan, miren, ya tengo dos videos o dos directos, dos clases que he realizado sobre el cuerpo, la base, perdón. Y sobre la gasa también tengo otros dos directos, si se fijan, miren, 800 vistas, 848 vistas, 14, estamos en el directo, miren. 14 personas lo están viendo, muchas gracias por el apoyo. Entonces ya saben pues que en la pestaña de en vivo van a encontrar esos videos, ¿cierto? Como en la pestaña de en vivo ahí. Entonces efectivamente yo sí expliqué desde el comienzo todas las puntadas. Ya saben que quiero de regalo, que se suscriban a mi canal de YouTube, a que compartan, comenten, regálame un like. Ese es el regalo de cumpleaños que quiero. Entonces lo dejé en la página de Facebook, pero ese es el regalo que quiero. Que se suscriban a mi canal y que compartan todas mis publicaciones en todas las redes sociales para que más personas me conozcan. Muchas más personas, porque realmente el canal sí lleva muy poco tiempo. Bueno, 2 años, pero para mí es muy poco tiempo en la plataforma de Facebook, de YouTube, perdón. YouTube. Y para los que me siguen en Facebook, saben que yo he dejado muchos patrones de las mochilas allá. Entonces, para que estén más pendientes también. Miren, estoy empleando 4 colores y voy a emplear el cordón. Si ustedes por casualidad, por cualquiera de las razones que sea, no consiguen este cordón, pueden agregar o añadirlo o reemplazarlo con 6 hebras adicionales. Es decir, ustedes están trabajando con estos colores, ¿cierto? Normal. Y de repente no consiguen el cordón, entonces agreguen 6 hebras para que le dé también el grosor del cordón, ¿cierto? Entonces no hay excusas para no tejer las mochilas. Si no consiguen el cordón, pues lo hacen con hilo. Lo pueden hacer con hilo. Bueno, niños, voy a tener que cambiar la aguja porque me estoy lastimando el dedo. Un momento, por favor, voy a cambiar la aguja para seguir tejiendo. Les voy a mostrar una aguja que tengo. Se llama cordón de polipropileno. Cordón de polipropileno.
Bueno, amiguitas, nuevamente estoy con ustedes aquí. Me disculpo. Entonces, hace cierto tiempo, una persona, una indígena, me dio este tip, que fue, por cierto, la persona que me enseñó todo lo que yo sé. Muchas gracias, por cierto, a Isabel González, que me enseñó a tejer estas mochilas. Es una indígena guayú, una experta tejedora. Entonces, ella me dio un truco. Por ejemplo, ustedes toman las sandalias viejas que ya no usan, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacerlo acá con esta. Y van a cortar cuadritos. Yo lo voy a hacer así. Pues es como un ejemplo. Si ustedes tienen una tijera, esta tijerita ya es vieja, ya la puedo utilizar para esto. Entonces yo corto formas, digámoslo así, en forma de prisma, ¿cierto? Yo corto esto y entonces se lo puedo adaptar a las agujas. Miren, estas espumitas nos sirven de ergonómica. Son ergonómicas porque nos permiten cuidar nuestras manos, nuestros dedos. Miren, aquí ya me estaba saliendo algo a mí. Y entonces es por la varillita, que es como esto es tan duro. Entonces yo lo que hago es tomar una de las agujas. Por ejemplo, voy a tomar esta como ejemplo. Yo una vez que haya cortado la suela obviamente esto lo lavan muy bien. Yo esto lo lavé. Por eso lo agarro así, pues porque esto uno sabe que ustedes pisan esto. Hay que lavarlo, ¿cierto? Primero que todo. Obviamente tienen que sacar esto. Sacan esto, bueno, en todo caso, las sandalias viejas que ustedes ya no utilicen, por favor, recíclenlas y úsenlas para poner o adaptarle a los crochet estos mangos. Entonces yo voy a seguir tejiendo, esto simplemente era a modo de demostración. Bueno, ya, voy entonces a seguir tejiendo esta base, este tejido, esta mochila. Debo seguir, voy a cambiarlo, miren, esta es una número 3. Entonces voy a tejer con ella porque el dedo sí me está maltratando un poco, me está lastimando un poco el dedo. Y miren que es también muy chévere para tejer, miren. De hecho es muy cómoda para trabajar, ya no me duele el dedo con la espumita. Entonces muchas veces he trabajado con ella. Es cuestión como de acostumbrarse, ¿sí? Al comienzo ustedes no se van a acostumbrar mucho, pues porque esto de pronto tiende a molestar, pero no, miren que ustedes trabajan, tejen bonito. Y es mejor porque no maltratan los dedos, ¿cierto? Y esto es muy suave, miren, esto es una espuma de sandalia. Entonces ya saben, pues las sandalias que ustedes vayan a botar, no las boten, reciclen y hagan mangos ergonómicos como este. O he visto que hay personas que usan los cepillos de dientes también para hacer sus mangos ergonómicos. Entonces es otra buena opción. Para implementar. Reviso, ya se me está encocando el tejido, ya es mucho más breve. Es simplemente tejer y tejer. Ya no necesito contar puntos, de hecho no los conté, pero hay quienes los cuentan. No es necesario, pues porque como les dije, el diseño no es lineal, solamente se trabajan dos diseños, uno adelante y uno atrás de la mochila, o sea, una en la parte del frente y otro en la parte de atrás.
Ya se va encocando prácticamente el tejido. Miren, no necesito hacer más nada más que seguir tejiendo. De hecho, no hagan disminuciones tampoco porque eso queda mal. No se vuelen puntos, simplemente con los puntos que tengan, trabajen. Y para esta clase de diseños, ¿no? Porque cuando son otros diseños hay que contar puntos. Pero este es mucho más breve, se dan cuenta que es más breve. Y de hecho podría ser el regalo de la madre porque es un diseño así muy bonito. Es un diseño bastante femenino, entonces pueden hacerlo o implementarlo para el Día de las Madres. Todavía están a tiempo de tejer sus mochilas con este diseño. Yo la relleno solo de hilo, pero me parece genial ese cordón. Yo ya hice varios hilos entorchados con el aparato que me hicieron, el que publiqué en el grupo. Me encanta tu trabajo, de María Porras Orrego. Dios te bendiga por compartir tus conocimientos, explica súper bien. Machel Yurani, ¿cómo haces para que no se te enreden los hilos? No, yo simplemente los pongo encima de una mesa y voy agarrando. Realmente a mí sí se me enredan, pero pues no es mucho, miren, se enredan. Pero es cuestión como de practicar. En el canal también tengo un video donde les explico cómo yo por lo menos hay otra opción que es poner los hilos en una caja separadora y hacerle ranuritas, ¿cierto? Unas ranuras y por cada ranura ir pasando un hilo. Entonces el hilo lo van a agarrar desde la parte de la ranura, ¿cierto? Desde abajo para evitar que se le enreden los hilos. En el canal tengo una explicación donde les muestro cómo, a qué me refiero con una caja separadora. Yo por lo menos aquí yo no lo hago porque pues realmente me gusta más así, ponerlos encima de la mesa y los voy agarrando y no se me enredan, pues no tengo como ese problema, ¿cierto? De que se me enreden tan fuerte, no. No, ya voy llegando prácticamente al final de esta vuelta de levantamiento unicolor. Y más arriba tengo que ingresar el otro color porque son 5 colores. Voy a ingresar, pero más arriba en el diseño me pide que ingrese el blanco. A ver, yo busco esa publicación porque quiero que ustedes la vean. Miren, les voy a mostrar a qué me refiero, miren. Se fijan, miren, blanco. El moño, las medias tiene blanco, los ojos, pero entonces yo creería en la segunda, en la tercera vuelta, empiezo a ingresar ese color blanco. Estoy agarrando una hebrita del cordón, hay que tener mucho cuidado de no agarrar las hebras del cordón, o sea, de no meter la aguja por dentro del cordón, porque empieza a soltar fibra, ¿cierto? Entonces, Trinidad Linares, buenos días. Eunice Velázquez, buenos días. Bendiciones también a ustedes, Trinidad Linares y Eunice Velázquez. Entonces hay que seguir dándole al tejido para empezar a hacer el diseño como tal. Desde que le puse este mango a la aguja ya no me molesta, ya no me duele tanto acá, porque esto talla, esta varillita talla, entonces por eso le puse esta, pues la aguja ya la tenía porque yo hace tiempo se la puse, yo utilizaba mucho esta aguja antes y ahora nuevamente la estoy retomando porque de tanto tejer me estoy maltratando los dedos, entonces por eso, esta espumita es muy chévere. Miren, les voy a mostrar cómo va quedando la mochila. Miren, súper planita la base. La base muy planita, muy bien hechecita y ya estamos levantando.
Bueno, entonces en la segunda vuelta sí nos toca contar los puntos. ¿Por qué? Digámoslo así, no tanto para poner el diseño, o sea, no tanto como para... yo cuento los puntos más que todo para saber la separación, para que los dos diseños queden centrados. Por ejemplo, se van a imaginar que aquí ya está el diseño puesto y atrás debo poner el otro. Entonces debo saber que esta separación me quede de igual separación aquí, el mismo número de puntos, ¿sí? El punto está quedando muy apretadito, miren, muy bajita la puntada. Eh, el cordón de verdad que ayuda mucho. No es porque yo o sea, lo diga ni porque, sino lo digo, lo hablo desde la experiencia. Entonces el cordón siempre nos permite tejer mucho más rápido, o sea, avanzar mucho más rápido en el tejido y le da dureza. Esto le da una dureza al tejido, queda demasiado duro. Entonces queda más, digámoslo así, de calidad. El tejido queda de calidad. ¿Será que World Creations by Diana Izquierdo se fue? Un saludito para ella, por cierto, que también tiene un canal de YouTube. Ojalá esté ahí en el directo, no sé si todavía esté ahí. Entonces un saludito también para ella. World Creations by Diana Izquierdo. Por cierto, Diana, si usted está todavía en el directo, puede compartir sus fotos o todas las que quieran compartir sus fotos de los tejidos en mi grupo de Facebook. Tengo también un grupo en Facebook y una página donde podrán compartir sus tejidos. Ahí ya, miren, ya voy subiendo. Acomodo. Es un hilo crochet, 2 hebras, marca Miratex. Yo siempre pido marca Miratex porque hay otros hilos crochet que son de otras marcas o que no tienen marca, pero que tienen un grosor muy elevado. O sea, es un grosor, prácticamente es como si estuviesen tejiendo con un hilo macramé. Entonces yo no me gusta ese hilo tan grueso. El Miratex se diferencia o se caracteriza por ser un hilo bastante delgado y muy chévere para tejer, miren, y es muy suave, realmente no se siente como pegotudo, no se siente como, sí, no se siente como la textura del hilo es muy suave, miren, y resbala muy bien, me gusta mucho este hilo. Entonces, hilo crochet marca Miratex, todas las mochilas las trabajo con este hilo. Bueno, vamos llegando al final de la vuelta número 1 de levantamiento, pero es la unicolor. No cuenta como vuelta de diseño, sino como vuelta de levantamiento. O sea que es la primera. Totalmente unicolor. Ya no hacemos aumento, simplemente tejen punto por punto, sin aumentar más. De nada, Eunice Velázquez, es con mucho gusto. Y bueno, la idea es responder las preguntas. Si tengo la respuesta, pues les contesto. A veces me hacen unas preguntas que yo quedo como que bueno, y ahora yo qué digo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la pregunta que me hizo ahora Machel, que yo cómo hacía para que no se me enredaran los hilos. Realmente yo no practico, yo no pongo en práctica eso que dije. Yo realmente simplemente para las que quieran usar la caja, pero yo no utilizo esa caja separadora, ¿sí? Yo lo que simplemente hago es poner los hilos en la mesa y los voy acomodando. Miren, no se me enredan mucho. Y si se me enredan, pues desenredo con paciencia. Ya tomó la forma, se encoca. Miren que ya está encocadita. Y bueno, vamos finalizando la vuelta número 1 de levantamiento.
¿Por qué digo que vamos finalizando? Porque me voy acercando al marcador de puntos, miren dónde está. Entonces por eso digo que vamos finalizando la vuelta. Y ustedes saben que las mochilas Guayú se trabajan en espiral, nunca cerramos vueltas. Simplemente se teje, 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 teje todo el tiempo en espiral de esta manera. Acá está el ejemplo claro, miren, es una espiral y ella va creciendo. Entonces no se cierran vueltas, no se hace. La última cabecita de la muñequita, ya las tejemos sobre ella, miren. Por eso es que esa es la que yo estoy haciendo, voy a hacer ese diseño. ¿O de cuál habla usted, Ana Mabel? Por cierto, buenos días, qué pena no haberla saludado. Ah, pero este es el que vamos a hacer, el de la mafalda que tengo en el Instagram. Miren, es el diseño, solamente que le cambié el color del vestido, en vez de rosado le puse, en vez de fucsia le puse rojo. Este es el diseño que voy a poner el día de hoy, bueno, que voy a hacerlo en partes. Voy a empezarlo hoy, miren, entonces ya vamos a finalizar la vuelta. Miren, terminamos la vuelta y voy a empezar a poner, bueno, me voy a correr un poquito más porque no quiero que me quede el diseño tan pegadito a ese primer punto de esta nueva vuelta. Entonces, ¿yo qué hago? Miren cómo va quedando el tejido de bonito, prolijo. Vamos a hacer cambio de color. Entonces voy a empezar a leer el patrón. El patrón, recuerden, deben de tenerlo a la mano, el patrón del cuerpo. Entonces yo voy a empezar, miren por acá, la primera vuelta es esta. Entonces tengo que tejer todos estos puntos, pero lo voy a tejer doble. Es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Por ejemplo, acá hay 5 cuadritos, pero eso equivale a 10 puntadas en color negro en la mochila. Entonces, como les comentaba, miren, todo lo que ustedes ven ahí, todos los cuadritos van a valer por 2 puntadas, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es tejer 8 puntos negros. Voy a venir al patrón que guardé en el celular, porque lo estaba mirando desde la página, pero yo tengo que verlo desde el propio, desde la foto. Bueno, miren, entonces como les dije, cada cuadrito vale por 2 puntadas en la mochila. Entonces yo voy a hacerlo 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? O sea, acá hay 5 cuadritos, pero cada cuadrito vale por 2 puntadas. Entonces 2, 4, 6, 8, 10 en negro. Luego este es el color de base, serían 4 en color marrón, en este color. Luego vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntadas en color negro. Luego 4 puntaditas en color de base y 8 puntaditas en color negro. Entonces voy a tejer todas esas puntadas. Esta es la primera vuelta. Entonces empiezo con 10 en color. Voy a dejarlo ahí, ¿sí? 10 en color negro.
cambio de color y hago las 10 puntaditas en color negro. Empiezo, 1, 2, se fijan, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo mis 10 puntadas, ¿cierto? Entonces no cierro ese punto, cambio al color de base porque el patrón me pide 4 puntaditas, mírenlas, 2, 4 en color de base. Pues cierro con el color de base y tejo 4 puntaditas en ese color. 1, 2, 3, 4. Nuevamente miro el patrón y les muestro. Entonces son 2, ya hicimos estas 4 puntadas, ¿cierto? Ahora vengo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Repito, color de base 4 y ahora tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 en color negro. 22 puntadas en color negro. Entonces cierro ese punto, miren, no lo cierro con el mismo color, vengo y cierro con negro. Y 22 puntaditas en color 22 puntaditas en color negro. Sin coger el cordón, miren, acá se me salió una hebra. Yo la tuerzo para que no coger el cordón, no tocar las fibras del cordón. Entonces empiezo con 22 en negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren cómo va quedando el tejido de hermoso, espectacular. Muy bonito. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 'Ese es el color de la base. Ese es el color de la base. No lo pinté pues porque obviamente, como se los he dicho, miren, estos punticos blancos, miren, es la base, ¿cierto? Es lógico que es la base o el fondo, ¿cierto? Es más que lógico que ese es el color de base. Por eso no lo pongo en blanco porque pues, o sea, mejor dicho, por eso los dejé en blanco porque cada uno va a elegir el color de fondo. Cada uno va a elegir el color de su fondo. Entonces yo lo puse en blanco pues porque es opcional, pero ustedes pueden poner un marrón, como en mi caso, pueden poner un gris, es decir, la mafalda la van a tejer sobre cualquiera de estos fondos, incluso un amarillo pálido, el color que ustedes quieran, ¿cierto? Por eso no lo pinté, pues porque si yo ponía marrón, entonces la gente creería que tienen que tejerlo en este color y no es así. Yo lo puse en blanco, de hecho no está ni pintado, miren, es la base. Entonces por eso no lo tejo, no lo tejo en blanco porque realmente, en realidad, es el color que ustedes hayan elegido. Yo elegí un marrón para mi base. Esto significa el fondo, todo lo blanco que está aquí por fuera es la base del diseño. Puede ser un gris, puede ser un rojo, puede ser cualquier color, cualquier color. ¿Sí? Entonces no se confundan con eso, que no es que no lo esté tejiendo, sino que es porque lo dejé. Ella está haciendo unas preguntas muy interesantes, de hecho a veces siento como que me va a corchar, pero bueno, 3, 6, 9, 10, porque pues las preguntas que ella hace, o sea, es muy buena la pregunta que ella hace, porque muchas veces la gente cree que tienen que tejer esto en blanco y no es así. Es simplemente que yo lo dejo como opcional. Por eso no lo pinto. Yo lo pude haber pintado, ¿cierto? En marrón, pero pues la idea es que cada uno elija un color de base, o si lo quieren hacer así como lo estoy haciendo yo, pues lo pueden hacer. 3, 6, 9, 10, 11.
12, 12, son 22, recuerden, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto? No cierro el punto, no lo cierro porque tengo, bueno, no lo cierro con el mismo negro. Vengo y miro el patrón. Vuelta número 1, recuerden, estamos en la suela del zapato, en la primera vuelta, aquí abajo. Entonces ya hice estas 22 puntadas, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, listo. Ahora nuevamente 4 puntaditas en color de base, que en mi caso es el marrón, pero puede ser blanco, puede ser el color que ustedes hayan elegido, ¿cierto? O que vayan a elegir para que lo tengan en cuenta. Entonces 4 en color de base, mírenlos acá, que son estos cuadritos que están sin pintar. Y luego 2, 4, 6, 8 puntaditas en color negro. Voy a tejer todo eso, entonces 4 en color de base, miren, cierro el punto con mi color de base, en mi caso es marrón claro, este marroncito, y hago las 4 puntaditas en ese color. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como dice el patrón, vuelvo y cierro con el color negro para hacer cambio de color, para ingresarlo y tejer con el 8 puntaditas en color negro. Miren, entonces cierro con negro y hago 8 puntadas en ese color. 1, y finalizamos el primer diseño, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 y 8. Y nuevamente no cierro el punto con el negro, sino que lo termino con el color de base. Y ya hemos puesto el primer diseño. Les voy a mostrar entonces qué vamos a seguir haciendo. Entonces sigo tejiendo con el color de base. Entonces yo quiero que vean una cosita, miren. Ya hemos puesto el primer diseño en esta parte delantera. O bueno, es igual, delante o atrás, porque el diseño queda así, uno adelante y uno atrás. Entonces yo trato, esto es como recomendación, sigan tejiendo entonces con el color de base, se vienen tejiendo y tratan de poner el otro diseño que quede centrado, ¿sí? Tratan de poner el otro diseño que quede en la parte de acá, centrado, que quede a la misma distancia, es decir, que a este lado haya la misma cantidad de puntos que a este lado. Entonces para eso sí hay que contar. Yo voy a seguir tejiendo entonces con el color de base. Bueno, los colores que empleé son rojo, un rojo fuerte, un color piel, que es esto, los ojos en negro, el cinturón, los tacones, los guantes y esta figurita de acá. Y vamos a emplear un blanco también, pero lo vamos a ingresar más arriba. Este creo que es del 5 milímetros, de 5 milímetros de espesor. Digo creo porque en realidad nunca lo he medido ni nunca lo pregunto así. Yo simplemente a lo más veo el cordón, sé que es este, miren. Entonces yo lo que digo es, por favor, un cordón, necesito 40 metros de cordón de polipropileno. Entonces de una me lo envuelven y pues así lo compro yo. Entonces, como les dije, voy a seguir hasta el otro lado. Puede ser 4.5 o 5 milímetros de espesor del cordón. Entonces ahora sí sigo hasta la otra figurita para ponerla, recuerden, sigo tejiendo. Y ya no me está tallando ni me está molestando mucho el dedo por el tema de la espumita. Entonces si ustedes están sufriendo de lo mismo que yo, les recomiendo la espuma. Miren, ahí se me estaba formando un bultico. O a veces me pasa que se me forma un bultico acá.
se me forma un bultico en el dedo, pero bueno, ya estamos aquí tejiendo. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. Creo que sí, ahí, ¿cierto? Ahí. Espero les esté gustando muchísimo la clase, tanto como a mí, y la aprovechen y hagan sus mochilas también con este diseño. Y en los colores que ustedes gusten, ¿sí? Pueden ser en colores neón, como idea. Por ejemplo, una base fosforescente, la muñequita fucsia, qué sé yo. Ustedes se inventan los colores, la combinación. Ya estamos subiendo, miren, ya se va formando el diseño, el levantamiento. Eunice Velázquez, quien no esté suscrito al canal, por favor los invito a que se suscriban en este momento, si no están suscritos, ¿sí? Perfecto, me está yendo muy bien realmente cuando hacía directos con este otro celular, miren, me pasaba que no se veía bien, pero ahora que me estoy dando cuenta que con este otro sí se puede hacer directos, entonces muy chévere, realmente. Miren cómo se va formando ya el levantamiento, se fijan, miren, ya ahí la coquita se va formando. Entonces, otro aspecto muy importante es que yo este marcador ya no lo voy a emplear más porque se dan cuenta que llegando aquí, miren, es evidente que no necesitamos el marcador porque ya sabemos dónde termina la vuelta, ¿cierto? Y ya no necesitamos poner más marcador de puntos, sino simplemente ir tejiendo. Recuerden que estoy tejiendo porque voy a poner el otro diseño, centrándolo con el otro más o menos por acá. Por ejemplo, está así, me tengo que venir hasta por acá. A veces, miren, a veces cuando me desconcentro, miren, agarro la fibra del cordón y eso no hay que evitarlo. Tratar de tejer solamente, pero no cogiendo la fibra del cordón. Pero bueno, realmente es muy cómodo trabajar con él, no se me dificulta. Aplano mi base otra vez, miren cómo queda de bonito. Y ya vamos formando el levantamiento. Esto aplica para todos los diseños, ¿sí? El tema de la vuelta, yo por lo menos siempre con cualquier diseño hago una vuelta lisa. Como aquí, miren, esta vueltica es lisa, esta que estoy tocando. Y ya después, ahora sí empiezo a poner el diseño. Muchas gracias por el apoyo, realmente he recibido muy buena acogida por todos ustedes y les agradezco siempre de corazón por todo el apoyo, por el cariño. Hay mucha gente que me dice que mis tutoriales sí les han funcionado, que bueno, como en todo, hay quienes piensan que mis tutoriales no son muy buenos, pero hay quienes también piensan lo contrario, es decir, que sí les gustan los tutoriales que estoy dando o las clases. Entonces, como siempre, de todo hay para todo, ¿cierto? Gente que le gusta el trabajo de uno, gente que no le gusta, bueno, en realidad, ¿cierto? Hay que seguir adelante. Eso es todo lo que podemos hacer. Y bueno, aquí estamos haciendo este hermoso tejido de mochila guayú. La puntadita traten de que quede bien bonita, muy bonita debe quedar la puntada.
Entonces, obviamente yo tengo que ir mirando para poner el otro diseño si todavía me falta. Tengo que llegar más o menos hasta por aquí para poder centrar el otro. No se me vean los hilos, voy jalando de a poquito. Y vamos. Recuerden, solamente tejiendo la pestañita trasera. Miren, el punto normalmente tiene dos pestañas, que es esta delantera, miren, esta que estoy ahí, y la otra que es trasera, ¿cierto? Acá. Es sobre la trasera la que estamos tejiendo, solamente agarrando la que está atrás para esta mochila de diseño. Bueno, si ustedes me permiten, voy a llamar a mi mamá, pero voy a seguir en el directo, ¿cierto? Solamente que porque ella me envió un mensaje y yo no se lo respondí. Entonces voy a decirle que es que de pronto... Hola, ma. Día tan hermoso es el día del cumpleaños de mi muchacho. Ma, nombre de Dios. Ma, nombre de Dios, es que cuando usted me escribió ya estaba haciendo directo, ya estaba grabando. No te preocupáis. Bueno, entonces... mami, bien gorda por acá, guarda. Ah, no han ido por Luciana. No la voy a tener esta semana. Ah, ok. Hasta el viernes. Ah, bueno, pues. Sí, ya lo vamos a llamar. Ah, bueno, mami, hágale pues. No, estoy ocupado. La dejo para que usted también está ocupada. Bien. Ahorita la llamo. Bueno, mi amor, sáquese ese moco. Bueno, mami, chao. Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. Recuerden, vamos a tejer hasta llegar hasta... Bueno, ahí voy a empezar a ver ahí.
Miren, otra cosita que ustedes van a tener en cuenta es, por ejemplo, ya hicimos, miren, un diseño, tejí la separación, vengo acá y voy a empezar, de hecho voy a contar cuántos puntos hay de aquí a aquí para saber el ancho. Entonces yo voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. ¿Sí? Entonces 48. Voy a entonces a empezar así, aquí. Recuerden, el diseño mide 48 puntos de ancho. Recuerden, no me dejen olvidar este número, 48 puntos de ancho. Entonces miren, ya empecé a hacer el otro diseño y recuerden que son 48 puntos de ancho. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? 10, 4 puntos en color marrón. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice acá. Esta misma cantidad de puntos lo estoy replicando en la otra figura. Uno, dos, tres, cuatro. Nuevamente 22 puntos en color negro. Uno, gracias, hermanas y amigas del canal. Sí, estamos cumpliendo ya nuestros añitos. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto, niñas? 22. Cambio y hago 4 en marrón. 2, 3, 4. Y hago 8 en negro. 2, 4, 6, sí, 8 en negro. Uno, 2, 3, 4, 5,
Bueno, la idea es que los diseños queden centrados. Les voy a mostrar algo y es el tema de, entonces, ¿cómo haríamos para que queden bien centrados? O sea, yo sigo tejiendo, 4, tengo que seguir tejiendo normal, 4, 5, faltan 4 puntos todavía, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8. Voy a dejar hasta ahí, entonces tengo que contar para saber, aunque a ojo pareciera ser que sí hay la misma diferencia. Miren, no sé ustedes qué piensen, qué opinen, pero al parecer hay la misma cantidad de puntos. Entonces la misma cantidad de puntos. Entonces yo voy a contar cuántos puntos hay de separación acá y cuántos puntos hay de separación acá, ¿cierto? Para tratar de ir corriendo más la figurita. Ustedes dirán, es doble trabajo, pero es mejor para que quede bien centrado. Porque, por ejemplo, si a ustedes les mandan a hacer una mochila de estas y consiguen un cliente bien exigente, entonces por cualquier detallito de esos les van a devolver la mochila. Entonces, como recomendación, así les toque ir mirando, así se demoren, pero es mejor. Cuento. 82 puntos de separación, es decir, de aquí a acá, perdón, de aquí a acá hay 82 puntos de separación en marrón. Ahora voy a contar el otro lado. Debe haber 82, si no me toca entonces añadir más acá, o sea, ir corriendo la figurita para que acá haya la misma cantidad de puntos de separación. Cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75 puntos de separación. Ay, ¿cuánto les dije yo acá en el otro lado? 82, 75, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 4, 66, 68, 70, 72, 74, 75, efectivamente. Voy a volver a contar acá para estar más seguros. Creo que 80. Entonces, 75, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, efectivamente. Entonces, mucha atención lo que les voy a decir. Acá en un lado hay 82. En un lado hay 82 puntos de separación que son estos. Y a este otro lado hay 75. Entonces tengo que traer por lo menos 75 y 82, 75. Entonces tengo que traer, digámoslo así, si son 7, entonces tendría que pasar 3 puntos más a este lado para que a este lado me quede 78 y a este lado me quede de, ¿sí? 78 también. Entonces tengo que, miren, entonces suelto esto, no pasa nada, suelto. Entonces recuerden que tengo que quitar, o sea, correr más la figurita siquiera unos 3 puntos más a este lado. 3 puntos o 4 puntos, porque la diferencia es de 7. Entonces yo acá suelto y voy a correrme 3 puntos. Miren, entonces ahí me corro 1, 2 y 3.
¿cierto? 3 puntos. Entonces justo ahí voy a empezar el diseño, ¿cierto? Nuevamente. Para que a ambos lados me quede la misma separación, o sea que me queda aproximadamente de 78 puntos de separación cada lado, ¿sí? Entonces hago 10 puntadas en color negro. Ahora sí tengo la certeza de que el diseño me queda centrado, ¿cierto? Ya sí tengo la certeza de que el diseño me va a quedar centrado. Muchísimas gracias a todas las que han comentado, todas, los Mario Tálvaro, Delfilia, Benilda, Teresa, Patricia, Beatriz, Norca, Deifilia, Beatriz, Eunice, todas. Un saludito para todas. Muchas gracias por los comentarios y por las felicitaciones. Muchas gracias. 2. Te recuerden 10 puntaditas en color negro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Nueve y 10. ¿Cierto? Nuevamente, 4 puntos de color de fondo o base, que es la separación. Estamos haciendo los zapaticos, estamos empezando a hacer la suela del zapato. Entonces, estamos en la primera vuelta del diseño. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Cambio de color nuevamente y hago las 22 puntaditas, que es exactamente lo mismo que acabo de hacer acá. Entonces 10 puntaditas en negro, 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? 4 puntaditas en color marrón, 22 puntaditas en negro, 4 en marrón y 8 en negro. Entonces esto mismo lo voy a repetir acá, ya lo estoy haciendo. Entonces 4 en negro, perdón, 4 en marrón, 22 en negro, 4 en marrón y 22 en negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto, niños? 22. Voy a checar, revisar nuevamente para que me quede bien. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Hay que revisar que haya la cantidad de puntos que debemos tejer. Reviso. Y recuerden, cuando vamos a hacer cambio de color, simplemente dejamos el punto a media, el tejido, el punto negro como tal lo dejamos a medio, sin terminarlo con este mismo color. Cierro con el marrón, entonces el marrón lo llevo para atrás, miren, como cruzándolo, y cambio de color o cierro ese punto con el marrón, miren, lo cierro. Y entonces hago las 4 puntaditas que me pide el patrón. 1, 2, 3, 4. Nuevamente cambio de color, cierro con negro. ¿Cierto?
y hago las 8 puntaditas que me pide el patrón. Cierto, niñas, miren, 1, 8 puntaditas en color negro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya hemos terminado entonces el segundo diseño y si se fijan, ahora sí tengo la certeza y la tranquilidad de que el diseño me quedó centrado con el otro. Ahora simplemente es ir tejiendo vuelta por vuelta, guiándonos del patrón. Recuerden que cada cuadrito vale por 2 puntadas. Cada cuadrito del motivo, yo lo estoy haciendo así para que el diseño quede más ancho. Si yo lo hago de un solo punto, la figurita va a quedar muy delgadita, ¿cierto? Va a quedar demasiado angosta, entonces no va a gustar mucho. Realmente no les recomiendo que lo hagan de un solo punto, entonces, para que la figura quede amplia, ¿cierto? Más o menos, pues que se vea bonita, tampoco sin exagerar, para que se note más en el diseño, en la mochila, entonces ustedes van a tejer cada punto por 2, cada cuadrito va a equivaler a 2 puntadas en la mochila, en el tejido, ¿cierto? No necesariamente lo tienen que hacer en una mochila, lo pueden emplear también para hacer un sobre de mano, otra cosa que tenga la técnica guayu. Entonces, importante que sea doble el punto, ¿cierto? Cada cuadrito vale por 2 puntos, no pueden olvidar ese detalle. Cada cuadrito va a valer por 2 puntos. Ya simplemente listo, ya tengo el diseño colocado, puesto. Lo colocamos ya. Entonces seguimos ahora tejiendo vuelta por vuelta. 3, 6, guiándonos del patrón acá. Yo simplemente cambio de color y me voy para finalizar esta primera vuelta. Entonces sigo. Es mucho más fácil ya. Después de que ustedes ubiquen el diseño, ya es simplemente guiarse del patrón. Es mucho más fácil. Voy a jalar un poquito el cordón y miren cómo me va quedando ya encocadito el tejido como tal, la mochila. Vamos a leer comentarios, por favor, vamos a leerlos. Buenos días, Eunice, felicidades, está de cumpleaños, Astida de cumple. Muchas gracias, Benilda Pardo, Teresa, Francisca. Buenos días, Machel Yurani Cifuentes Bedoya, dice que 82. Amigo, ¿dónde encuentro el video del comienzo de la mochila? En la pestaña de en vivo, lo voy a recordar nuevamente. Ustedes ingresan a la plataforma de YouTube y de repente ustedes dicen, yo quiero ver un video de Tejeguay con Andrés Rodas, ¿cierto? Entonces ustedes buscan en la lupita y escriben Tejeguay, o sea, para ver las novedades que él tiene en su canal, Tejeguay con Andrés Rodas, se dirigen ahí. Miren, estamos en directo. Ya somos 13.700, increíble, maravilloso, muchas gracias. Miren, aquí me informa el número de suscriptores. Me voy acá. Nuevamente lo repito, ustedes ingresan, escriben el nombre en el buscador, Tejeguay con Andrés Rodas, pulsan en el nombre. Entonces, en la pestaña o en la página principal hay una serie de pestañas o subtítulos, por así decirlo, de títulos, en los cuales ustedes pueden encontrar videos, que son los videos de formato largo, que son esos videos que duran 2 o 3 horas, o bueno, la cantidad de tiempo que sea necesario, son formatos largos. El formato de shorts son videos cortos, como el nombre lo indica, shorts son videos cortos. El formato de en vivo, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Miren, entonces ustedes se dirigen a la pestaña de en vivo. Y ahí donde dice en vivo, ustedes pulsan ahí, nuevamente lo repito, están por ejemplo aquí parados y de repente ustedes dicen, ve que habrá en la pestaña de en vivo. Vamos a descubrirlo. Me dirijo ahí, miren, yo ya he dictado 2 clases, todo completo. Desde el comienzo hasta, bueno, ya hasta donde estamos ahora. Entonces, llevamos 2 clases, de hecho son más, son como 3, 5, 4 clases, porque debemos incluir la gasa. Yo empecé dictando la clase de la gasa. Miren, clase 1, clase 2, o en vivo 1 y en vivo 2 de la gasa, listo. Luego empecé con el fondo de la mochila. Mírenlos acá. Entonces, recuerden, en la pestaña de en vivo, ahí lo estoy señalando con mi dedo, ahí es donde ustedes van a dirigirse y van a buscar los videos de las clases que ya dictamos de esta mochila, ¿sí?
Espero les haya quedado claro hasta ahí el tema de cómo encontrar un directo o un video. La base que acá está en la página está al comienzo. Buenos días, Andrés. Está hermosa la mochila. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Ana Mabel Arias, Machel Yurani. Profe, usted pasa con la misma aguja con la que teje la goma. Así se la mandé, ahí se la mandé por WhatsApp. Traspasas la goma para que quede dentro de la aguja. Exacto. Yo traspaso la aguja esto es una espuma. Simplemente hago esto, los voy a mostrar con otra. Ustedes de repente, ustedes cortan una espumita y atraviesan. Miren, ustedes simplemente toman su aguja y pasan. Si se fijan, miren, ahí ya estoy ingresando otro para tenerla también. Miren, entonces la espuma queda ahí. Entonces esto es mucho más ergonómico y nos evita lesiones en los dedos. Miren, se puede hacer. ¿De dónde saco yo las espumas? De suelas de sandalias o de chanclas, como le decimos acá en Colombia, chanclas, sandalias, pero debe ser de una espuma. No cualquier goma sirve. O no, por ejemplo, hablemoslo así, el cuero no sirve como por ejemplo para esto, no tiene que ser una espuma, miren. Esto es de sandalia de chanclas, de esto, para que estén más claros y sepan de qué estoy hablando, miren. Toman una de estas y ya no les sirve y la reutilizan para formar sus espumas. Es como una opción si de pronto no consiguen en el mercado las gomas con las agujas con aguja ergonómica, con espuma ergonómica. Entonces, bueno, ya he hablado mucho, sigo con el trabajo porque yo sé que ustedes quieren ver más. Quieren seguir viendo más el proceso de la elaboración de la mochila. De todas formas, yo les dejo tarea para que ustedes simplemente sigan haciendo. El patrón lo voy a estar dejando también en mis redes sociales. De hecho, ya está ahí en mis redes sociales, en mi página de Facebook está el patrón para que ustedes puedan replicar este diseño en los colores que a ustedes más les llamen la atención. Y solamente les estoy enseñando digámoslo así, los aspectos más importantes. La base sí que la expliqué. La base la expliqué completamente, entonces, digámoslo así, es un aspecto muy importante, toda la base, ¿cierto? Claro, el cuerpo también, pero ya el cuerpo es mucho más breve, pues porque simplemente nos guiamos de un patrón. Hola, Joana González Guzmán, bienvenida, muchas gracias, Lucenia Aguirre. A todas las que me han felicitado, muchísimas gracias, buenos días, dice Rosalba Rubiano. Gracias, trataré de mejorar, pero espero el apoyo de ustedes. El canal sin ustedes no funciona porque realmente ustedes son las que, digámoslo así, las que están ahí, las que ven. Entonces el canal funciona más que todo por todas las personas que ven los videos. Tengo que mirar que si haya la cantidad de puntos. Acá estoy mirando algo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Sí, está bien. Hay que ir mirando el diseño cada ratico porque de pronto a veces estamos tejiendo y de repente tejemos un punto de más. Y eso nos distorsiona la figura, ¿cierto? Nos la daña. Entonces hay que mirarlo. Ya, vamos finalizando la vuelta número 1 de diseño. Bueno. Estas clases están durando 2 horas aproximadamente. Todas las clases que he hecho en directo de esta mochila han estado durando como mínimo 1 hora y media o 2.
Entonces, vamos a hacer la clase por 2 horas, lo que alcance a hacer en 2 horas, ¿sí? O sea, ya llevo 1 hora y 28 minutos y lo que me reste de tiempo, que son 32 minutos, 32 minutos, 32 minutos aproximadamente me queda, casi media hora para seguir avanzando. Entonces ya después les voy a mostrar más avanzado. Hago esto, aquí se me ve el hilo rojo, miren. Miren lo que tienen que evitar en lo posible. Miren, aquí se me ve un hilo rojo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Toman el color rojo, toman el colorcito rojo y van jalando. Miren, él se va acomodando y ya no se nota, miren. Entonces, lo mismo pasa con otros hilos. Muchas veces estamos tejiendo y de repente se nos queda viendo un hilo por acá. Entonces yo voy tomando el color que se me ve y simplemente lo voy jalando suavecito. Suavecito. Ya aquí no se me ve, miren, nada. Trabajo limpio, miren. Un trabajo bastante limpio. Muy importante que sea bien hecho el tejido. Más que cantidad, es mejor la calidad. Entonces preocúpese más por la calidad que por la cantidad. Bueno, aprovechando, esto es una pregunta que me hicieron acá me hicieron un comentario, ¿cierto? En estos días alguien me hizo un comentario y me dijo que por qué se le cruzaba el punto. Entonces, muchas veces hay gente, entonces lo voy a acercar mucho más a la cámara para que ustedes puedan observar detalladamente. En lo posible, miren, hay gente que teje de esta manera, meten el crochet y en vez de agarrar el hilo por debajo de esta manera, agarran el hilo así, por encima, ¿cierto? Entonces ahí va a haber un error, miren. Y ahora sí lo hago por debajo, miren. Entonces, ¿qué pasa? El punto se cruza, lo voy a repetir, por debajo, y luego, perdón, por encima y luego por debajo. Miren, por encima y luego por debajo. Miren la diferencia, miren la diferencia de este punto a este punto. Aquí queda cruzado. Ese debe ser uno de los motivos por los cuales a ustedes se les están viendo los hilos, porque están tejiendo de esta manera, miren. Ingresan el crochet normal y en vez de agarrar el hilo por debajo, a la primera lo agarran por encima, por encima. Y después para cerrar el punto lo agarran por debajo. Se fijan, miren, entonces ahí ya estamos cruzando y se ven las almas, miren. Esto es lo que debemos evitar. Debemos evitar que el tejido o la puntada nos quede cruzada. Entonces, recomendación, miren, entonces yo suelto. El punto no se teje así para la mochila guayú, sino que el punto se teje de la siguiente manera. Sigo ahí y todo el tiempo voy a agarrar el hilo por debajo, miren. Entonces meto el crochet por debajo, miren, por debajo y por debajo. Miren, por debajo y por debajo. Se fijan, miren. El punto ya mejora, miren. El punto mejora. Entonces, espero que la persona que me haya hecho esa pregunta, que por qué se le cruzaba el punto, que por qué se le veían las almas, esta debe ser una de las razones de tantas por las cuales se les están viendo los hilos, ¿cierto? Entonces, miren, evitar hacer esto. No se debe hacer lo siguiente. Meto el crochet, agarro el hilo por debajo, perdón, por encima, miren, por encima. Y luego por debajo, miren, ahí ya estoy cruzando el punto, miren, el punto queda como en X, queda un punto remontado, entonces ahí se empiezan a ver los hilos. Lo voy a tejer varias veces para que ustedes vean lo que no se debe hacer en la mochila guayú. El punto no debe quedar así, por encima y luego por debajo.
por encima y luego por debajo. Ay, me agarra el cordón, ¿cierto? A veces me agarra el cordón, lo masca. Encima y luego por debajo. Por encima y luego por debajo. Miren, ahí ya queda el punto recruzado. Miren, ya se nota más las almas. Eso hay que evitarlo en lo posible. No lo hagan. Por favor, no lo hagan porque el punto se les va a ver. Todo el tiempo es por debajo. Por debajo. Entonces nos estamos acercando cada vez más al final de esta vuelta número 1. Bueno, vamos a empezar a hacer la vuelta número 2. Miren, si se fijan, ya vamos a llegar al comienzo. Acá, bueno. Y vamos a empezar, vamos a leer nuevamente el patrón, lo voy a observar. Reviso que no se me vean los hilos, como siempre. Y el tejido debe ir manteniendo así su forma ya levantadita. Ya, ¿cierto? Ya. Aquí empezamos entonces otra vuelta para la mochila, el diseño. Entonces voy a leer el patrón, reviso. Vuelta número 2, miren. Es mucho más breve porque es simplemente tejer todo lineal en negro, miren. Se fijan la vuelta número 2, miren. Se teje recto todo esto. Son 48 puntos. Yo ya los había contado, ¿se acuerdan? Que yo los conté. Entonces tengo que tejer encima del primer negro hasta llegar al último negro. Y son 48 puntos en color negro. Los voy a tejer. Y justo en la tercera vuelta ingreso el color blanco para empezar a hacer. Tengo que ingresar en la tercera vuelta este color para empezar a hacer las medias de la figura, de la mafalda. Entonces sigo, miren. Sigo, entonces ahí, miren, justo ahí donde estoy, voy a hacer 48 puntos. Cambio a negro. Cierro este punto con negro. Y hago las 48 puntadas que me pide el patrón en negro. Empiezo, miren, 1,
es lineal, ¿cierto? 2, es decir, tengo que tejer todo esto hasta llegar al último punto negro, en negro, con el mismo negro. Como estoy tejiendo con el negro, entonces voy a tratar de sacar el negro de donde está. Bueno, niñas y amigas del canal, muchas gracias por el apoyo. No sé qué haría sin ustedes. Realmente el canal está creciendo exponencialmente y es muchas gracias al apoyo de todas estas niñas maravillosas que también son artesanas y tejedoras. Entonces, como les dije, tengo que tejer lineal. Miren cómo me va quedando la vuelta número 2. Estamos empezando la vuelta número 2 de la figurita. Un saludito para Wool Creations by Diana Izquierdo, si está todavía en el directo, un saludito para ella. Y para todas las mujeres hermosas del canal. Muchas gracias por el apoyo. Estamos acá, espero. Me gustaría ver que muchas de ustedes tejan esta mochila también y publiquen las fotos en el grupo que tengo de Facebook. Sí he querido como hacer un grupo de WhatsApp, pero no sé qué piensen ustedes, pero la idea es que todas participen, ¿cierto? Entonces así me va quedando, reviso que no se me vean los hilos, independientemente de que sea al revés, no se deben ver los hilos tampoco por acá. Por lo que les digo, hay clientes muy exigentes, entonces exigen que el trabajo quede limpio, que no se vea nada por el revés ni por el derecho. Entonces esto también es de mucha exigencia y obviamente hay que hacerlo como lo piden, ¿cierto? Entonces recuerden, en la vuelta número 2 son 48 puntos en color negro hasta el último. Cierto, miren, terminamos el primer diseño y entonces hago exactamente lo mismo en la otra figurita. Ok, cambio de color nuevamente a marrón y me dirijo hasta la otra figurita. Me dirijo hasta la otra figurita para tejer
el otro motivo que es exactamente lo mismo, igual. Y les voy a enseñar a ingresar un nuevo color sin necesidad de hacer nudos, no, porque eso queda muy feo cuando hacemos nudos en el tejido. Eso queda muy feo. Miren cómo va quedando el diseño. Miren lo que yo digo, a veces se me enreda o se me va el cordón, tejo el cordón y jalo las fibras. Hay que tener mucho cuidado y agarrar solamente el hilo. Porque a veces se me va como que la aguja por una de esas, miren, si ustedes se fijan, hay unos agujeros en el cordón. Entonces a veces se me va la aguja por uno de esos agujeros y agarro la fibra del cordón. Lo que no debo agarrar, ¿cierto? Entonces aquí voy. Miren cómo se va manteniendo ya el diseño, se va formando ya los zapaticos del diseño de la mafalda. Miren, estamos aquí en la segunda vuelta. A ver, así, segunda vuelta esta. Y en la tercera vuelta, como les dije, vamos a ingresar el color blanco, miren. Este color lo vamos a ingresar en la tercera vuelta. Se los voy a enseñar a hacer, a agregar un nuevo hilo, ¿cierto? Sin necesidad de nudos, nada. La idea es no agregar nudos al tejido, que quede bonito. Hola Amparito Vergara, ¿cómo está? Bienvenida. María Teresa Moreno Sea, buenos días. Rosalba Rubiano. Julia Martínez, buenos días, me parece bien la idea. Machel Yurani, sí, sería súper el grupo de WhatsApp para todas las dudas que tengamos. No solamente para aclarar dudas, sino también para compartir patrones. Bueno, de hecho yo en mi página de Facebook he compartido bastantes patrones. Entonces, si quieren, me pueden seguir en mi página de Facebook también. Las espero a todas por allá también para que nos estemos comunicando. Y bueno, aquí todavía estoy acercándome al segundo diseño. No, todavía no termino acá.
sin bañarse, se levanta la cara, sin cepillarse. Qué bueno, sin permiso ni nada, ni salud. Miren, acá otra vez me di cuenta de que hay un hilo que se me ve. No es mucho, pero para mí sí, o sea, es muy importante que no se vean los hilos. Yo jalo, miren. Se fijan, miren, ahí ya se cierra el espacio y ya no se ve el hilo. ¿Sabe qué les recomiendo también? Que estiren los hilos. Estos hilos deben quedar así estiraditos para que mantengan su orden. Yo muchas veces los estiro, miren, y me funciona más a mí esa técnica de estirar, o sea, de acomodar los hilos que queden así tensitos para que no se me enreden mucho, ¿cierto? Ahora sí voy acercándome a la segunda figura, al segundo diseño. Y exactamente repetimos lo mismo. Repetimos todo igual que como hicimos con la otra figura. Ay, bueno. Entonces sigo. Cambio de color a negro, miren, y hago las 48 puntadas, como les dije, en este color. Empiezo acá, miren, uno, a ver, ¿qué estoy agarrando? Estoy agarrando un hilo que no es, perfecto, ahí. Entonces me tengo que ir de aquí hasta el último negro. Me tengo que ir así. Con el color negro, miren, es muy fácil. Punto por punto, ya no hacemos más aumentos en el cuerpo de la mochila, ya no hacemos más aumentos en el cuerpo de la mochila. Y así me va quedando el diseño. No, ahí hay una niña multicolcita.
Ok, seguimos acá en la clase. Vamos entonces a continuar con los 48 puntos negros, como les dije, del zapatico. Ahora sí voy terminando el diseño de la segunda vuelta, este otro diseño. Para empezar la 3, la vuelta número 3, donde les enseñaré a ingresar el color blanco, precisamente el que ustedes ven acá, este. Vamos a ingresarlo, entonces les voy a enseñar una técnica de cómo ingresarlo. Esto aplica también para cuando se nos acaban los hilos, que de repente no estamos tejiendo y de repente se nos acaban los hilos. Entonces, para reemplazar ese color, entonces es la misma técnica que vamos a emplear para esta. Entonces, terminé el diseño, cambio a marrón. Y ahora sí, vamos a finalizar, vamos a irnos hasta el otro extremo para terminar esta vuelta número 2. 2, 3, 4. Creo que estoy moviendo mucho la imagen. A ver si de pronto bajo más la cámara, a ver si así. Porque cuando estoy tejiendo de pronto no ven, muevo mucho la mano, entonces no están viendo lo que estoy haciendo. Entonces la idea es que vean, por supuesto. Ahí está bien, ¿cierto? Ahí se ve mejor la imagen. Bueno.
No han vuelto a comentar, comenten qué quieren saber. Las he visto como muy calladas. Bueno, no han escrito más bien. Bueno, menos mal pedí 200 gramos de este marrón porque como por lo que veo se gasta mucho el marrón, ¿cierto? El color de base es el que más se gasta, entonces por eso es bueno repetir 200 gramos. Yolima, realmente no tengo tiempo, o sea, yo realmente por eso no, muchas veces prefiero no prometer nada porque en este momento me resultó este trabajo, es decir, este pedido. Y entonces, si yo me comprometo a hacer esa clase, entonces es tiempo que pierdo. Bueno, ¿en qué me refiero a tiempo? Porque pues realmente este pedido, si yo hago este y hago la otra mochila, no me da tiempo para terminar esta. Esta la tengo que entregar el 10 de mayo. Esta la tengo que entregar el 10 de mayo. Precisamente fue un pedido de las madres. Una muchacha o una chica me dijo que quería una mochila de estas, pues porque se la iba a dar a alguien. Entonces, justamente me agarró a principios de mayo este pedido, entonces ni modo, no puedo darme atrás, no puedo dar el paso atrás. O sea, yo no le puedo decir a ella, ah, no, porque ya los materiales están comprados, ya la mochila está empezada. Yo no puedo, entonces yo trato de mejor no comprometerme con nadie en cuanto a las clases. O sea, de repente este me resultó y de hecho estoy haciendo la clase de esta mochila. Pero esto es un pedido, yo no puedo dar el brazo a torcer ni retroceder ya compré los materiales, ya la empecé, entonces quizás y después de esta tengo que hacer otra, pero la otra sí es en otro diseño, la otra que tengo que hacer es en otro diseño, entonces también quiero hacer el tutorial de esa, en los videos de esa mochila, esta la voy a hacer prácticamente toda, voy a hacer la mochila y más que todo me voy a enfocar en los aspectos más importantes que son el diseño, los ojales, la decoración, cierto, la decoración, me voy a enfocar también en el cordón de amarre, voy a hacer el cordón de amarre, la costura de la gasa, o sea, realmente tengo mucho trabajo, o sea, realmente gracias a Dios tengo ocupación ahora. Pero a veces pasa el tiempo y no me llegan pedidos, entonces ahí es cuando uno de pronto se desmotiva, pero ahora que tengo que hacer este pedido, pues aproveché y estoy grabando. Pero entonces yo a la próxima no me puedo comprometer a eso, o sea, yo dije que iba a hacer las clases por Facebook, pero me resultó este trabajo. Y esto es para el 10 de mayo, me resultó este para el 10 de mayo. Entonces debo hacerlo porque ya me comprometí. Ya me comprometí, pero sé que tengo pendiente esa clase de la mochila de flor que tanto han pedido en la página de Facebook. Entonces sí, estaré dando las clases también en vivo, pero con paciencia. Vamos a terminar primero esta y bueno, vamos a mirar a ver qué otra cosa debo hacer.
Bueno, ya sé que después de esta tengo que hacer otra, sí, pero vamos a ver si el tiempo me da para hacer todo lo que tengo que hacer. Ok, miren, ya vamos llegando al final de la vuelta número 2. Vamos a empezar la vuelta número 3. Y obviamente debo ir mirando el patrón. Miren, ya ahí me acerqué a la primer figurita para empezar empezar otra vuelta y mirar cómo va el diseño. Entonces, parando ahí, 2 puntos antes de llegar, miro el diseño. Entonces, vuelta número 3. Acá, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntaditas en color negro. Repito, 2, vuelta número 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntaditas en color negro. Te dejo 20 puntaditas en color negro y recién ahí vamos a ingresar el hilo blanco. Entonces, nuevamente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sí. 20 puntaditas en color negro. Entonces, acá es lineal también. Entonces, ahí, paro ahí y hago cambio de color. Y si se fijan, voy a hacer 20 puntaditas como me pide el patrón en color negro. Y aparte, esta es una mochila grande, esta es una mochila prácticamente enorme, por así decirlo. Mide de base 21 centímetros, o sea que es bastante amplia, caben muchas cosas. Entonces, sí me lleva tiempo hacer una mochila de estas que es grande. Entonces, 20 puntos. 1, 2, 3, 4. Miren cómo me va quedando la figurita hermosa. Lo pueden hacer en otros colores si es que la desean hacer. Yo sé que sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, dos más para las 20, 18, 19 y 20. Justo ahí voy a hacer cambio de color y voy a agregar este hilo nuevo a los colores que ya tengo. O sea, voy a añadir al diseño como tal. Entonces, yo tomo, presten mucha atención, tomo mi hilo, lo pongo a mi derecha, esta hebra la pongo a mi derecha. Y entonces, obviamente, el hilo negro debe quedar encima de la aguja de esta manera. ¿Cierto? Miren. Debe quedar encima de esta aguja. Cierro el punto, entonces, miren. Miren dónde tengo el hilo blanco, miren. Acá. Y cierro el hilo. Y cierro el punto con el hilo blanco. Y listo, quedó incorporado. Ahora, yo esta hebra la voy a ir agregando, llevando por dentro. Entonces, miren, hago las 2 puntaditas como me pide el patrón en negro, en blanco, perdón. 1, bajo bien este hilo, lo acomodo, miren. 1, son 2 puntaditas en blanco. ¿Cierto? Entonces, 1 y 2. ¿Ok? Y ahora ya voy a mirar nuevamente el patrón. Hice las 2 puntaditas en blanco. Ya estamos haciendo los zapaticos. Entonces, miren, 2 blancas. Los pompones. Entonces 2 blancas, 4 negras y 2 blancas, ¿sí? 2 blancas, 4 negras y 2 blancas. Aunque mi querida Yoli,
Si usted quiere, puede hacer este diseño y darlo como regalo del Día de la Madre. O sea, realmente yo también lo veo una buena opción. De hecho, ¿a quién no le gusta Mafalda? A Mafalda le gusta casi a todo mundo, le gusta. Este diseño gusta mucho. Entonces, 2 en blanco, miren. Y 4 en color negro. Y 2 en blanco nuevamente. Entonces, 4 negros y 2 blancos. Voy a tejer exactamente eso que acabo de leer. Entonces, 4 negros. Llevo el negro para atrás, o sea, llevo todo esto para atrás agarrándolo. Se fijan, miren, ahí hago cambio de color y procuren acomodar todos sus hilos, que no se vean, que todo quede bien bonito. Y hago las 4 puntaditas en color negro, ¿cierto? 1, miren cómo me debe ir quedando. 2. De pronto el negro sí dificulta un poco verlo, pero igual se trabaja con buena iluminación. Ustedes van a trabajar con el hilo negro en una parte donde les dé buen sol o buena iluminación, ¿cierto? 2. En un bombillo, bueno, en una pieza donde esté bien iluminado el lugar, porque sí hay que cuidar los ojos. El negro desgasta mucho la vista. El hilo negro desgasta mucho la vista. 3, 4. Ok, 4 en negro. Nuevamente tomo el blanco y trabajo mis 2 puntadas en blanco. Trabajo mis 2 puntaditas en blanco. Miren cómo va quedando hermoso. Ya estamos formando el zapatico de la Mafalda. Se me mueve un poquito la cámara, pero son temas naturales, fuerzas naturales, el viento, bueno, qué sé yo, tanta cosa. Entonces 4, 2 en negro, en blanco, perdón, 1 y 2. Y ese punto no lo cierro. Ese último punto voy a dejarlo. Miren, lo dejo así. Reviso el patrón de mi celular. Entonces, después de hacer esos, miren. 2 blancos, 4 negros, 2 blancos. Ahora vengo y cuento 2, 4. Carlos Guillermo Barrios, buenas tardes, bienvenido al directo, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por comentar. Y estamos en el tema de la vuelta número 3. Vuelta número 3 del patrón. 1, 2, 3. Ya hice estos 2 punticos en blanco, miren. Ya los tejí. Se me está moviendo mucho la cámara, a ver. A ver, a ver. Entonces, 2 punticos en blanco y hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro y 2 puntos en blanco y 2 puntos en negro. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en negro. Entonces, cierro ese punto blanco con negro porque la figurita me pide que haga estos puntos así. Me estoy guiando desde un patrón, ¿cierto? Como tal. Y por lo tanto, yo no puedo distorsionarlo. ¿Cierto? Miren. O sea, a menos de que ustedes quieran hacer otra cosa, pero si ustedes hacen un patrón de algo, deben mantener la figura hasta el final. En la página de Facebook dejé publicado, creo que acá también en la sección de comunidad, en la pestaña de comunidad les voy a mostrar a qué me refiero yo con pestaña de comunidad. Yo ingreso a mi canal, como siempre. Entonces me voy a mi canal, miren mi canal de YouTube. Y resulta que estamos entonces acá en el canal mío, pues en mi página. Bueno, muchas gracias por las 17 personas que están viendo el directo, muy amables. Acá miren, ustedes deben ingresar. Sí, está en la de comunidad. Gracias Patricia Mejía. Bueno, ya como que ya también sabe dónde encuentra. Entonces ustedes se van acá donde dice en vivo, listas de reproducción, comunidad, miren. Pestaña de comunidad. ¿Qué es la pestaña de comunidad? Donde nosotros podemos realizar publicaciones escritas, publicar patrones, publicar texto. Entonces ustedes van a buscar en la pestaña de comunidad, miren aquí está, ¿sí ven? El patrón de la mochila para hombre. Aquí está el escrito y está la imagen o el patrón de la mochila para hombre. Entonces ustedes ahí ingresan y buscan el patrón. Miren, el patrón está ahí y la mochila. ¿Cómo debe quedar en la mochila? Entonces así, miren, ahí en la pestaña de comunidad, a esto me refiero con pestañas, miren.
son como los subtítulos o títulos de cada sección, videos, shorts, en vivo, que es donde también encontrarán ustedes videos, miren, de Mafalda también, en otros colores. Bueno, por aquí sí no hice más que todo, en estos videos no hice mucho la explicación como lo estoy haciendo hoy en día. Acá simplemente les estaba mostrando y les estaba contando detalles de cosas. Y bueno, aquí sí estamos con las clases. Pestaña de en vivo y donde les digo pestaña de comunidad, ahí está el patrón. No solamente este y muchos más diseños. Miren, de gasa paleteada, de la mochila de corazones, de la mochila azul de mi perfil, de mi foto de perfil. También está, miren, el patrón. Ahí pueden encontrar el patrón de esta mochila azul también. Esta de rombos y muchos más diseños. Miren esta que también hice hace cierto tiempo. Bueno, en fin, ahí encuentran muchos patrones, miren. En la pestaña de comunidad, como les digo. Comunidad y en la pestaña de en vivo encuentran todas las clases de esta mochila desde el comienzo, ¿cierto? Entonces, para que estén muy atentos y los busquen ahí. Hace 3 días la subiste. Muchas gracias, Patricia Mejía. Pati, usted sabe usted sí sabe cómo buscarlo, ¿cierto? Cómo buscar la pestaña de comunidad. Bueno, entonces muchas gracias a Patricia. Miren, ella sabe que eso fue esta semanita que pasó, o esta semana que empieza, no recuerdo bien, creo que fue el sábado, una cosa así, que yo subí ese patrón. Bueno, entonces para que por favor les explique también a los demás y de pronto... Entonces aquí, ok, ¿cuántos puntos son? 14. Miren, acá estamos en la vuelta número 3. 1, 2, 3. Y aquí voy en estos 2 punticos blancos. Y después de esos 2 punticos blancos tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Repito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro. 14 puntos en color negro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reviso que no se me vean los hilos. Bien. 9. 10. 11. 12. 13. 12. 13. Y 14. Tengo que mirar algo y es que siento que 2, 4, 6. Ok, 2, 4, 6. Entonces, después de haber hecho los 14 puntos, miren, en color negro, me indica que haga 2 punticos en color blanco. Aquí donde estoy señalando, miren, ahí, 2 punticos en blanco y 2 en negro. 2 blancos y 2 negros. Entonces, cierro con blanco. Exacto, Pati. Así es, muy bien. Bueno, ya sí saben, miren. Entonces mucha gente me pregunta, ay Andrés, pero es que no encuentro un video o dónde tienen los patrones. Entonces es cuestión como de buscar en todas las pestañas. Entonces 2 blancos y termino con 2 negros. Es cuestión como decimos acá en Colombia, es cuestión como de cacharrear, ¿cierto? De cacharrear la aplicación, de saber buscar. Bueno, aquí ya terminé el primer diseño. Entonces voy a dejar el directo por el día de hoy hasta acá. Voy a dejar el directo por el día de hoy hasta acá. Y más tarde o de pronto mañana, no sé cuándo, o sea, es seguro de que hoy o mañana vamos a hacer el siguiente directo. Pero voy a
Ya realmente ya con que ustedes sigan el patrón, es simplemente seguir el patrón hacia arriba. El patrón. Nos vemos entonces para hacer los ojales, para hacer la decoración. Entonces yo voy a seguir tejiendo. Voy a seguir tejiendo y nos vemos entonces para hacer eso. Entonces ustedes sigan tejiendo. Les voy a dejar de tarea también que tejan su mochila siguiendo el patrón y con todas las explicaciones que les acabo de mencionar. Patricia. Dice que arriba. Patricia. Andrés, para encargarte una mochila, yo sé tejer desde los 6 años, pero lo mío son prendas de vestir, crop top, vestidos de baño. Me gustaría saber si tienes muchos pedidos. Bueno, realmente no, a mí el trabajo me interesa, o sea, es que realmente necesito trabajar. Entonces, si usted quiere dejarme, mandarme a hacer la mochila, yo con mucho gusto yo se la hago. Me puede escribir en las redes sociales si está interesada en una mochila, quien quiera que yo le teja una mochila. Entonces, bueno, creo que es esto lo que ella me quiso decir, que aunque leyera el mensaje. Entonces, ya sabe pues que si quiere el pedido me puede escribir, contactar por las redes sociales o por mi número de WhatsApp. Voy a dejar el número de WhatsApp. Realmente se me pasaron muchos mensajes, ni los leí. Hay que mirarlos todos. Mi número de WhatsApp lo voy a escribir por en el chat del directo, ¿sí? No, yo necesito el trabajo, entonces estás en vivo. Se me desconectó el teléfono. Ah, ok. Con razón, 30 de carga. Y como que, este es mi número, y como que diseño quisiera... 32 Este es mi número de WhatsApp para si está bueno. La necesito. Ah, no, apenas. Perfecto. Para junio sí me da tiempo de hacerla. Para junio. De hecho, si yo... Bueno, me envías el diseño. Es que el diseño, por favor. A la... Ay, Dios mío, bendito. Tengo el signo de peso marcado en la frente, niñas. Bueno, es que realmente quien no trabaja por necesidad, es que nosotros trabajamos porque necesitamos. ¿Qué más les iba a decir yo? Bueno, realmente ya estoy cansado, estoy re cansado, o sea, me duelen las manos, me duelen los hombros, por eso voy a parar también para dejar descansar un poco el cuerpo, realmente esto cansa bastante. Entonces yo otras cámaras voy a seguir avanzando mi mochila y les voy a ir mostrando avances, ¿sí? De cómo me va quedando la mochila. Entonces Dios los bendiga a todos, muchas gracias por esos mensajes tan maravillosos. Voy a leerlos nuevamente, todos desde el comienzo. A ver, chat en vivo. Saluditos para, en orden, Berta Bustamante, ¿cómo está? Bienvenida. Machel Yurani, Alba Fanny Granada Ladino, Patricia Mejía, World Creations by Diana Carolina, María Porras Orrego, Trinidad Linares, Eunice Velázquez, Ana Mabel Arias Loaiza, Eunice Velázquez, Beatriz Barrios, Norca Calderas, Luz Mari Otálvaro, bienvenida, muchas gracias. Benilda Pardo, muchas gracias. Deifilia, muchísimas gracias por esos mensajes tan hermosos de todas. Francisca, Jania Carrillo, también que es una niña que ha estado también en el canal, muchas gracias a ella también. Jania Carrillo, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por el apoyo. Lucenia Aguirre Luna, Joana González Guzmán, Rosalba Rubiano, muchas gracias. María Teresa Moreno Sea, bienvenida, muchas gracias. Julia Martínez también, Amparo Vergara, Yoli Sierra Muñoz, un abrazo también para ella, muchas gracias. Patricia Mejía, Delfilia, bueno, ya esas las había mencionado. Carlos Guillermo también, a él también. A todas, absolutamente a todas, muchas gracias por el apoyo. Gracias María Teresa Moreno Sea también por ese comentario. Patricia Mejía también, que siempre ha estado, creo que es Patricia Ramírez Mejía, si no estoy mal, cierto, es la misma. Patricia Ramírez, o es Patricia Mejía, no recuerdo bien, creo que es en Facebook que me sigue. Bueno, entonces muchísimas gracias, voy a poner por acá, muchas gracias.
por el apoyo. Entonces nos estaremos viendo más adelante para ver el avance de la mochila. Recuerden, lo voy a escribir en mayúscula, pero no lo vayan a tomar a mal, simplemente es como para que se vea más el texto. Más adelante para ver el avance. Ok, avance de la mochila. Recuerden que es simplemente ir leyendo el patrón, ya que les enseñé a ponerlo o ubicarlo. Ah, ok. Resulta que acá tenemos límite de texto, límite de caracteres. Entonces no puedo escribir tanto, ¿sí? Bueno, entonces nos estamos viendo pronto en unas próximas clases. Recuerden que yo voy a seguir avanzando porque no quiero que después me digan, ay Andrés, es que se adelantó mucho. No, es que simplemente, como les digo, este patrón se los enseñé a poner. Miren, les enseñé a poner el patrón. Ya es simplemente ir leyendo la figura, la cuadrícula, porque esto es más que todo una cuadrícula, los patrones de las mochilas. Entonces, como les acabo de explicar, estas 3 vuelticas van a seguir tejiendo lo demás, ¿cierto? Van a ir leyendo. Recuerden que cada cuadrito es un 2 puntadas. Cada cuadrito son 2 puntadas que van a hacer en la mochila. Entonces, ahora sí, los dejo. Muchas gracias. Ya prácticamente es mediodía. Está temprano, 10:31. Pero voy a descansar. Ya estoy cansado. Realmente estar sentado en una misma silla durante muchas horas cansa. Entonces, bueno, los dejo ahora sí. Recuerden, voy a seguir tejiendo detrás de cámara. No lo voy a mostrar porque es simplemente ir tejiendo vuelta por vuelta. Y aparte, pues es simplemente repetir lo que les acabo de mostrar. O sea, van leyendo el patrón. Todo de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Repito, van a leer de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. O sea que el tejido o el patrón termina más o menos por acá, ¿sí? Y nos vemos para hacer los ojales, la decoración y bueno, mostrarles la gasa, cómo va el avance de la gasa. Entonces nada, los dejo ahora sí. Muchas gracias por el apoyo y a descansar. Dios los bendiga a todos. Chao. Bendiciones. Muchas gracias a todos.